que corresponde a Hymenollepis-nana, un cestode, ¿no es cierto?, un platelminto que comprende al grupo de los cestodes, es decir, significa que son los parásitos planos segmentados. Bueno, les voy a poner imágenes, vamos a ir compartiendo para que ustedes puedan hacer un seguimiento de lo que voy a ir explicándoles. Un ratito, por favor. Muy bien. Entonces voy a compartir. Ahí está en pantalla lo que es Hymenollepis-nana. Y vamos a empezar diciendo que es un cestode de los más pequeños que parasitan al hombre. De ahí también que se denomina, ¿no es cierto?, denomina infección por tenia enana. Característicamente esta tenia presenta lo que presentan todas las tenias y lo que se ha hablado en generalidades. Es decir, es una tenia, es un gusano plano, segmentado, que está conformado por una cabeza, un cuello indivisorio y un cuerpo. La cabeza o escólex, como podemos ver aquí en la imagen, es una cabeza de tipo globular, es de forma globular, tiene 4 ventosas bastante pequeñas en formas de copa y un rostelo de una corona de ganchos simple. Esta corona es importante reconocer que es retráctil, es decir, que estos ganchitos se van a retraer, lo que hace que el parásito pueda desprenderse y volver a prenderse en otro lado de la mucosa intestinal. Entonces aquí tenemos el escólex que tiene una forma de copa y finalmente globular con ventosas en forma de copa. Le sigue un cuello indivisorio a partir del cual van a ir brotando las proglótides para ir a formar el estróbilo, ¿ya? La característica que tienen, les voy a mostrar acá, la característica que tienen estas proglótides es que tienen forma trapezoidal. Vean ustedes, son de forma trapezoidal, son más anchas que largas y por lo tanto un poco planas. Al igual que todas las tenias, presenta 3 tipos de proglótides: las proglótides inmaduras, las proglótides maduras y las proglótides grávidas, que son las que se encuentran al final del estróbilo. Cabe decir de que este parásito, por su tamaño, ¿no es cierto?, es uno de los cestodes más pequeños que llegan a parasitar al ser humano, llegando a medir aproximadamente apenas 20 milímetros de longitud, que están conformados aproximadamente por 200 proglótides. Las proglótides presentan un poro genital en el mismo lado de todas las proglótides, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver un porito genital en cada proglótide en el mismo lado de la proglótide. Al igual que todas las tenias, está conformada por todos los sistemas que ustedes conocen. Presenta un sistema nervioso, un sistema muscular, una cutícula que cubre a esa cavidad celómica en la cual se encuentra ese líquido que viene a ser como la parte de la sangre, que es una especie de linfa, y en la que se encuentran todas las organelas del parásito. Como ya se ha mencionado en generalidades, cada proglótide es una unidad funcional. Es decir, que cada proglótide está conformada por todas las estructuras que tiene la tenia, ¿no es cierto? Todos los sistemas. A medida que van madurando los proglótides, las proglótides inmaduras a maduras, estas van a ir presentando principalmente el desarrollo del sistema reproductivo. Al igual que todas las cestodes, es un parásito hermafrodita, por lo tanto presenta los 2 sistemas de reproducción, el sistema reproductivo
macho y el sistema reproductivo hembra. En la parte anterior de esa cavidad dentro de la proglótide, la parte anterior está ocupada por el sistema reproductor femenino y en la parte posterior por el sistema reproductor masculino, que se unen, es decir, van a unir sus porciones de cópula a través del poro genital que se encuentra a un lado de la misma, de la proglótide. Ahora bien, entonces en esta imagen tenemos las proglótides que son trapezoidales, no se olviden un parásito bastante pequeño, 20 micras, ¿no es cierto? El escólex apenas llega a medir, como todos los escólesis de las tenias, apenas llega a medir 1 milímetro, ¿no es cierto? Ahora bien, lo que caracteriza a las proglótides maduras, en realidad, es que éstas presentan un testículo trilobulado y un ovario bilobulado, o sea, tiene 3 testículos redondos y un ovario bilobulado. Característicamente se puede ver morfológicamente eso en las proglótides maduras. Y finalmente viene las proglótides grávidas, cuando ya ha habido una cópula. No nos olvidemos que los estodes son ovopositores, van a colocar huevos. Entonces, una vez que se ha producido la cópula entre el sistema reproductor masculino y el sistema reproductor femenino, se va a desarrollar el útero, que tiene una forma sacular, una forma de saco en el cual van a desarrollar los huevos. Y en cada proglótide pueden existir entre 80 y 180 huevitos. ¿Ya? Entonces hemos hablado las características que tiene la morfología del gusano adulto de la tenia. Aquí vemos otra fotografía, vean ustedes, aquí está el escólex con un rostelo retráctil, el cuello indivisible, y vienen desarrollando las proglótides que son de tipo trapezoidal, la Hymenopis nana. El único hospedador es el humano. Se lo ha visto también en ratas y en ratones, pero generalmente por el interés biológico nos toma interés porque parasita al ser humano y lo tiene como huésped definitivo. Por lo tanto, en su ciclo biológico, en su ciclo evolutivo, este parásito va a presentar un ciclo de tipo monoxénico. Pero veamos cómo es el huevito. El huevo es característico, el huevo es oval, es ovoide, ¿no? Presenta doble membrana, se puede observar doble membrana. La primera es birefringente y presenta, miren, esta es la primera y esta es una segunda. En la segunda, que está más interna, un líquido intermedio. En la primera membrana o en la membrana interna se pueden observar 2 engrosamientos polares aquí en estos lados, ¿no? Este es el huevito y aquí en la parte central, en la parte interna de esa cascarita, podemos encontrar 2 engrosamientos polares que le van a dar la imagen de un limón, ¿ya? Dentro de esto va a estar obviamente el embrión hexacanto. El embrión hexacanto, que está conformado por un tejido embrionario y presenta 6 ganchos, ¿no? 6 ganchitos. Por eso se llama embrión hexacanto. Y de estos polos, engrosamientos polares que se encuentran en la membrana interna, que le dan una forma de limón, van a emerger unos filamentos, que son los filamentos polares, que son finos, pueden ser 2, 4, 8 filamentos, a la especie de pequeños pelos que transcurren a lo largo del huevo. El huevo es, no se olviden, y al reconocer estos filamentos polares hacen que se reconozca fácilmente los huevos de esta tenia. Entonces, estamos observando característicamente cómo son los huevitos. Ahí está, miren ustedes, esta es la membrana externa, la membrana interna, aquí están los ganchos, 6 ganchitos, los engrosamientos polares y los filamentos que se pueden ver perfectamente en esta fotografía. Hymenopis nana, entonces, es una tenia nana que parasita al hombre y es un cestode, de los cestodes el más pequeño. Muy bien, vamos a ver algunas imágenes. Vean ustedes, esta es toda la longitud de un gusano adulto de Hymenopis nana, de una tenia nana, que llega a medir no más, es cierto, de 20 milímetros. Aquí nuevamente en esta gráfica podemos ver más característicamente en la membrana interna los engrosamientos polares a manera de un limón,
Dentro están los 6 ganchitos del embrión hexacanto y los filamentos polares que transcurren a lo largo, ¿no es cierto?, entre la primera y la segunda membrana del huevo, los filamentos polares que son característicos de estos huevitos. Vamos al ciclo biológico. El ciclo biológico es bastante sencillo, es monoxénico. Habíamos dicho que el hospedador definitivo pueden ser algunos roedores y el humano. Entonces, estos hospedadores definitivos van a ingerir directamente los huevos embrionados que son eliminados en las heces fecales. Generalmente estos huevitos son poco resistentes y por lo tanto no tienen mucha capacidad de ir a contaminar las aguas o de contaminar los alimentos, como lo hacen, por ejemplo, los huevos de la Taenia saginata o de la Taenia solium. ¿Ya? Esos sí son muy resistentes. En cambio, los huevos de la Hymenoleucis tienden a ser menos resistentes y por lo tanto el mecanismo generalmente es de mano-boca, ¿no es cierto? Ano, mano, boca. Esa es la forma de infección o de infestación más frecuente de la Hymenoleucis nana. Muy bien, estos huevitos que son eliminados y que son embrionados en las heces fecales, al llevar con las manos sucias o contaminadas o de alimentos recientemente contaminados con huevos de Hymenoleucis, van a ser ingeridos, van a ser llevados a la boca y por vía oral estos huevitos embrionados van a ser ingeridos. Entonces los huevitos van a ingresar por el tubo digestivo, llegan al estómago, se reblandecen por acción del ácido clorhídrico y van a llevar a que el embrioncito vaya liberándose poco a poco en el intestino delgado para al embrióforo y localizarse en las primeras porciones del intestino del ilion, ¿ya? En las primeras porciones del ilion. Entonces, a lo largo del intestino delgado, a partir del ilion, se va a fijar este embrión hexacanto con sus ganchos a la mucosa intestinal y va a atravesar el epitelio intestinal. Lo que va a hacer es perforar, ¿no es cierto?, la mucosa intestinal y va a entrar a la mucosa, al epitelio de la mucosa. Muy bien, una vez que ya ha ingresado al intestino, se va a convertir en una larva, es una forma larvaria que recibe el nombre de larva cisticercoide o cisticerco. Cisticercoide o cisticerco, que está, ¿no es cierto?, ha penetrado totalmente en las vellosidades intestinales. Al ingresar a las vellosidades intestinales, el embrión hexacanto pierde los ganchos y en unos 4 días aproximadamente, en el que se convierte en larva cisticercoide, esta larva cisticercoide desarrolla en 4 días y de ahí emerge ya la cabecita, se forma el cólex de esa larva cisticercoide, se fija la mucosa y obviamente a partir del cuello va a empezar a brotar las proglótides para desarrollarse el gusano adulto. Eso lo va a hacer aproximadamente en un tiempo de 10 a 12 días, ¿ya? Entonces va a empezar a desarrollar. Y ya en el tiempo de un mes ya podemos encontrar, de acuerdo al desarrollo de estas tenias, se convierten en adultas y ya podemos encontrar huevos nuevamente en las heces fecales. Entonces, vean ustedes, es como una especie de hospedador definitivo e intermediario a la vez, porque el hombre adquiere esta parasitosis a través de un huevo, desarrolla una forma larvaria dentro del intestino, dentro del epitelio intestinal, y a partir de ello, nuevamente, después de madurar unos 4 días, se convierte en verme para desarrollar hasta adulto. Por lo tanto, es un hospedador definitivo y un hospedador intermediario. Muy bien. Entonces, el parásito se va a localizar, como habíamos dicho, a nivel del intestino delgado, a nivel del ilion, y generalmente se encuentran gran cantidad de vermes. Ya podemos encontrar aproximadamente unos 2.000 gusanos tenias que se encuentran a ese nivel. Por lo tanto, la parasitosis es masiva por huevos de Hymenoleucis nana. Muy bien, hay una variedad que es la variedad fraterna,
que es la que se encuentra en ratones y en ratas, ¿no es cierto? Y emplean como huésped intermediario las pulgas, las pulguitas de estos ratoncitos. Y el hombre, ¿no es cierto?, puede ingerir las pulgas como huéspedes intermediarios, es decir, dentro de estas pulguitas se van a encontrar en su intestino las larvas cisticercoides, es decir, los ratones ingieren de igual manera los huevitos de Hymenollepis nana y en su intestino se liberan el embrión hexacanto y en el intestino estos huevitos son liberados y ingeridos por las pulgas de estos hospedadores, ¿no es cierto?, definitivos. Y ahí se pueden desarrollar las larvas cisticercoides. Es la variedad fraterna de la Hymenollepis nana. Entonces, estos pueden servir como hospedadores intermediarios y nosotros al ingerir estos pequeños insectos, como son las pulgas o piojos, podemos ingerir las larvas cisticercoides que se encuentran, ¿no es cierto?, en el intestino de estos insectos. Pero eso es un poco frecuente. Lo más frecuente es la ingesta directa de los huevos embrionados. Una vez que están las tenias en el intestino delgado, bueno, principalmente tienen acción patógena que es traumática e inflamatoria principalmente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el parásito, al fijarse a la mucosa, y no realmente no logra lesionar la mucosa francamente, pero logra, digamos, fijarse a las vellosidades intestinales gracias a su rostelo retráctil. Es decir, se retrae su rostelo, se desprende de la mucosa, se va a otro lado, se vuelve a fijar y el parásito, como ustedes saben, adquiere sus nutrientes a través de lo largo de la cutícula del estróbilo, a través de las microtriquias, que son el sistema de absorción de alimentos. Bueno, ya se ha cumplido el ciclo biológico, pero hay cosas importantes que recordar. Sabemos que esta parasitosis es mucho más frecuente en niños, sobre todo en niños menores de 5 años. Ellos, ¿por qué? Porque no tienen higiene, no tienen cuidado de lavarse las manos después de defecar y obviamente van a contaminar sus manos con huevos recién eliminados de estas tenias. El huevo, en realidad, las proglótides maduras tienden a desintegrarse en el intestino o algunas veces salen por el poro genital los huevitos y estos son liberados en el lumen intestinal, lo que significa que los huevos de Hymenollepis nana van a salir con las heces fecales. Pero ¿qué va a poder pasar? Muchas veces los huevitos que están eliminados en el intestino delgado eclosionan rápidamente. Eclosionan liberando un embrión hexacanto y este embrión hexacanto fácilmente vuelve a entrar a la mucosa del epitelio intestinal delgado, del intestino delgado, se vuelve a presentar y a formar en un embrión, en una larva cisticercoide y se autoinfecta. Por lo tanto, hay un mecanismo de autoinfección o autoinfección, ¿no es cierto? ¿No? Por lo tanto, si hay ese mecanismo de autoinfección por parte de los huevitos y de los embriones que se liberan a nivel del intestino, el hombre se convierte en un potencial fuente de infección de esta parasitosis. De ahí que es importante, porque esta parasitosis es muy frecuente, como les digo, principalmente en niños, y es una enfermedad gástrica, una enfermedad gastrointestinal parasitaria que permanece por mucho tiempo, es decir, ese tratamiento, sin embargo, el niño o el paciente parasitado nuevamente empieza a presentar en sus materias fecales la presencia de huevos de Hymenollepis nana, lo que significa que se está produciendo una autoinfección. Esa es la razón por la que muchas veces se debe repetir el tratamiento para hacer un tratamiento completo y hacer desaparecer de todas maneras esta parasitosis. Muy bien, entonces estamos hablando de una autoinfección. Miren ustedes, a través, los huevitos que salen a través del poro genital, ¿no? Son eliminados, se desintegran y obviamente sale el embrión hexacanto y vuelven a entrar en la cavidad intestinal produciéndose una autoinfección. Muy bien.
¿Qué es lo que produce en el ser humano? ¿Cuál es la patogenia que produce este parásito cuando se encuentra en el ser humano? En realidad, no hay una lesión importante de la mucosa, puede haber una inflamación intestinal con aumento del peristaltismo por la gran cantidad de gusanos, de vermes que se encuentran a ese nivel, ¿no? Cuando la infección es masiva. Y ya les había mencionado, hay una infección traumática y proinflamatoria por la presencia del parásito y por lo tanto puede manifestarse también con cuadros de diarrea, ¿no? Cuadros de diarrea que son pasajeras. El paciente, los niños generalmente que adolecen de esta parasitosis, sufren de anorexia, es decir, falta de apetito, ¿no? No tienen ganas de comer, tienen dolor abdominal tipo cólico, puede haber o no diarrea, vómitos y muchas veces vértigo. Entonces, como podrán ver, la sintomatología es dependiendo de la gran cantidad de parásitos que pueda existir. Muchas veces esta parasitosis no es asintomática, excepto los dolores abdominales y los cuadros de diarreas banales que pueden presentarse. Muy bien. Entonces, hemos visto el ciclo biológico monoxénico. Hay un ciclo donde intervienen hospedadores intermediarios como ser las pulgas y piojos de algunos roedores, pero eso solamente en la variedad fraterna, ¿no es cierto? Muy bien, una vez que hemos visto el ciclo biológico, ya sabemos, hemos hecho el diagnóstico, tanto clínico como etiológico de esta parasitosis, pues vamos al diagnóstico. El diagnóstico se basa haciendo el examen coproparasitológico. ¿Y qué vamos a encontrar en el examen coproparasitológico? Pues vamos a encontrar principalmente huevitos de Hymenollepis nana, gran cantidad de huevos de Hymenollepis nana, y ese es el diagnóstico que se puede hacer. Obviamente podemos utilizar técnicas de enriquecimiento, podemos utilizar la técnica de Cato-Katz, podemos utilizar la técnica de Cato, podemos utilizar la técnica de Ricci, todas las técnicas que nos sirven para enriquecer las muestras y poder ver mejor y poder estudiar mejor los huevitos de estos helmintos. Obviamente, cuando mencioné a la técnica de Cato-Katz o la técnica de Cato, no es para hacer, la de Cato-Katz generalmente se utiliza para nematelmintos, no se hace recuento de huevos por si acaso en cestodes, no se requiere, ¿no? Porque sabemos que son las proglótides maduras las que están repletas de huevos y obviamente si vamos a encontrar una gran cantidad de huevos sabiendo que cada proglótide tiene una gran cantidad de huevos, de 80 a 120 huevitos por proglótide. Entonces, vean ustedes, no es necesario hacer recuento, pero se puede utilizar esa técnica, la técnica gruesa de Cato, para poder concentrar estos huevitos y poder observarlos mejor. Muy bien. Entonces, esa es la Taenia Hymenollepis nana. Vean ustedes en esta fotografía, vemos aquí el cisticercoide, la larva cisticercoide o cercocisto. Cualquiera de los dos nombres sirve, ¿no? Llega a medir menos de 1 centímetro, unos cuantos milímetros. Esta es la larva cisticercoide, tiene la forma donde va a desarrollar el escólex, un poco de tejido celular, ¿no es cierto? Y esto se encuentra dentro del epitelio intestinal y va a desarrollar más o menos para ya conformarse en un parásito adulto en el lapso de 3 o 4 días dentro del intestino. Y una vez que ha salido del epitelio y se fija la mucosa, va a desarrollar a estado adulto, repitiendo así de esta manera el ciclo biológico. Aquí estamos viendo la participación, ¿no es cierto?, de piojos o pulgas para el ciclo biológico con un huésped intermediario en la variedad fraterna de la Hymenollepis nana. Muy bien, eso es en cuanto a Hymenollepis nana. Ahora voy a compartir otro parásito que va de la mano de la Hymenollepis nana y que es la Hymenollepis diminuta. La Hymenollepis diminuta, que es un primo hermano de la Hymenollepis nana. Vean ustedes, el agente etiológico, ¿no es cierto?, es la Hymenollepis diminuta. La Hymenollepis diminuta, que es un verme semejante a la Hymenollepis nana en cuanto se refiere a morfología.
La diferencia radica en que el tamaño del parásito es mucho más grande. Decíamos que la Hymenolepis nana, ¿no es cierto?, tiene un tamaño más o menos de unas 20 milímetros, ¿no? En cambio, este parásito, la Hymenolepis diminuta, llega a medir hasta 20 centímetros, de longitud. Y al igual que el escólex de la Hymenolepis nana, tiene una cabeza o un escólex globoso, en forma de globo, ¿no es cierto? Y se encuentran simplemente las ventosas. Aquí adolece de rostelo. En esta imagen está viendo rostelo, es un error, eso corresponde a Hymenolepis nana, pero la Hymenolepis diminuta no tiene rostelo, es inerme. Por lo tanto, se va a asemejar mucho, ¿no es cierto?, un parangón, la Hymenolepis nana con Taenia solium porque tiene ganchos, y la Hymenolepis diminuta con Taenia saginata que no tiene ganchos. Las proglótides obviamente también son trapezoidales, van creciendo a partir del cuello indivisorio que es del cérvix y va a ir desarrollando las proglótides las proglótides inmaduras, las proglótides maduras y las proglótides grávidas. En los huevitos, característicamente, se observa doble membrana. Vean ustedes una membrana externa, una membrana interna. Y característicamente, estos huevitos en tamaño son muy similares a las de la Hymenolepis nana, tal vez un poquito más, 40, 45 micras, pero adolecen de polos de engrosamientos polares. Es decir, aquí no vamos a ver esa imagen en forma de limón, no hay esos engrosamientos polares y por lo tanto tampoco se van a observar los filamentos polares. Una gran diferencia entre los huevos de Hymenolepis diminuta y los huevos de Hymenolepis nana. Muy bien, el ciclo biológico de la Hymenolepis diminuta sí es heteroxénica. ¿Por qué? Porque requiere de hospedadores intermediarios. Aquí vamos a ver un huevito, vean ustedes, este es el huevito, el embrión hexacanto, de todas maneras se encuentra dentro de la membrana interna, pero no hay los engrosamientos polares ni las membranas polares. Los principales hospedadores intermediarios de la Hymenolepis diminuta son las larvas de las pulgas de rata, las larvitas de las pulgas de rata y del ratón, y también algunos adultos del escarabajo. ¿Ya? Por lo tanto, esos son sus hospedadores intermediarios. Necesariamente requieren tener hospedadores intermediarios. Pueden ser también, ¿no es cierto?, otras especies de insectos, miriápodos, cucarachas, escarabajos, etcétera, pero necesariamente tienen que ingerirse estas formas larvarias que contienen a la larva cisticercoide para que el hombre pueda contaminarse. Habíamos dicho que los hospedadores principales, ¿no es cierto?, son las ratas, los ratones. Ahora bien, excepcionalmente el hombre llega a infectarse con Hymenolepis diminuta. Es muy raro. Ya generalmente son pocos los casos y la sintomatología que va a presentar el paciente o la persona que está parasitada con Hymenolepis diminuta, ¿no es cierto?, van a ser la misma sintomatología que presenta un paciente que está infectado con Hymenolepis nana. La evolución de este parásito es igual que Hymenolepis nana. Una vez que ha ingresado en el intestino delgado, ya no va a formar larvas cisticercoide en el intestino, ¿no es cierto?, sino ingiere las larvas cisticercoides a través de la ingesta de los hospedadores intermediarios y inmediatamente estas larvas cisticercoides van a desarrollar el intestino a estado adulto y eso lo van a hacer más o menos alrededor de 18 a 20 días. Como les mencionaba, el hombre se infecta accidentalmente por contaminación de alimentos o con insectos infectados. Al igual que en la Hymenolepis nana, el método de diagnóstico es el examen coproparasitológico. Aquí vemos una serie de huevitos, vean ustedes,
que va degenerando. Obviamente la parte central donde se encuentra el embrión hexacanto no siempre es central, puede ser excéntrico, pero lo que llama la atención es que dentro de esta capita interna, de esta cáscara interna, donde se encuentra el embrión hexacanto, hay que ver claramente la presencia de los ganglios. Aquí tenemos un escólex de Hymenelepis nana, aquí tenemos un escólex de Hymenelepis diminuta, sin rostelo. La Hymenelepis nana, no se olviden, un rostelo retráctil, ¿no es cierto? Aquí tenemos una fotografía de larva cisticercoide de Hymenelepis diminuta, son un poquito más grandes, pero no por eso llegan a ser diferentes de las larvas cisticercoides de la Hymenelepis nana. Esto se ha visto en el hemocele, en el intestino de Xenochilia cheopis, que son unos ratoncitos, ¿no? Ratoncitos en Lima, Perú, y ahí está la imagen de las larvas cisticercoides. Entonces, la característica es casi similar, diferenciándose el ciclo biológico. No se olviden, ahí están las larvas, principalmente en las pulgas y los ratones. Las larvitas cisticercoides son ingeridas por el hospedador definitivo, desarrolla el gusano adulto y eliminan huevos, ¿no? Y se repite el ciclo biológico. En el humano, cuando habíamos visto, si se trata de la Hymenelepis nana o de la Hymenelepis diminuta, siempre a través de la ingesta de insectos que contengan la larva cisticercoide. Al igual que en ambos casos, las manifestaciones clínicas, las náuseas, el malestar general, la anorexia, la diarrea es importante, dolor abdominal, cólico, no son característicos. Y como les mencionaba, el examen coproparasitológico es el método de diagnóstico para hacer el diagnóstico de esta parasitosis. Podemos realizar, por ejemplo, sabiendo que estos parásitos se encuentran en gran cantidad en el intestino y se encuentran sobre todo en los niños, podemos hacer una técnica de recolección de muestras, porque muchas veces se eliminan muchos vermes, pero por el tamaño del parásito muchas veces no los observamos y son eliminados con las heces fecales. Entonces, para ello se utiliza un aparato, el aparato de Boas, ¿no es cierto?, que no es nada más que un aparato que sirve como cernidor o como un aparato para lavar las materias fecales, en las cuales se pone la materia fecal, tiene una conexión a una pileta o una pila, y dentro de esta malla, es una especie de malla, dentro de la cual se pone la materia fecal y se pone a chorro la pila para que pase a través de este tubito. Ese se llama el aparato de Boas y lo que hace es deshacer por la presión del agua la materia fecal, dejando en descubierto los vermes, y de tal manera nosotros podemos obtener los parásitos. Entonces es una técnica bastante bonita con la que nosotros podemos obtener este tipo de parásitos. La profilaxis y el control de estas enfermedades, bueno, es claro, si se trata simplemente de la Hymenelepis diminuta, de la Hymenelepis, lo primero que debemos hacer como control es hacer el tratamiento de las personas que están infectadas, porque son la fuente de infección de esta parasitosis. Obviamente, tenemos que realizar, en el caso de la variedad murina o de la variedad fraterna, hacer un control de los animales, insectos, roedores, que son también huéspedes definitivos de este parásito. Para la profilaxis, no se olviden, siempre después de entrar al baño, siempre de defecar, hacer el aseo, el lavado de las manos correctamente, el uso de letrinas, el uso de retretes, no hacer el fecalismo, que esa es una forma de contaminar el medio ambiente, y obviamente la Hymenelepis nana no queda exenta de poder contaminar alimentos y poder contaminar las aguas. Entonces hemos visto dos parásitos muy similares en cuanto a morfología, con ciertas diferencias que es importante recordar, y mencionarles nuevamente que la infección por Hymenelepis diminuta es poco frecuente, muy frecuente en niños, la Hymenelepis nana. No sé si tienen alguna pregunta, estoy para absolverles respecto a esta parasitosis. Tienen la palabra.
calma, he hecho énfasis y sobre todo en la estructura, en la morfología del parásito, porque eso es lo que nosotros tenemos que recordar, ¿no? El tamaño, las características que tienen estas tenias. Todas son similares en cuanto a morfología y todas son similares en cuanto a funcionalidad, a fisiología del parásito. Lo único que difiere acá es el tamaño. Vean ustedes, una tenia tan pequeñita que llega a medir pocos milímetros, llega a producir problemas gastrointestinales severas, y eso se debe a que por el tamaño, obviamente, el portador, el hospedador, va a tener gran cantidad de estos parásitos en su intestino. Cuando se trata de pocos vermes, obviamente, la sintomatología va a ser leve y el paciente va a ser asintomático. No olvidarse que es una parasitosis muy frecuente en niños, precisamente porque el mecanismo es muy sencillo de contaminarse. Dice respecto al enriquecimiento del diagnóstico de la Hymenelepis nana, vamos a ver, ¿qué más dice acá? Los mensajes van a estar al final, dice. Ya, los mensajes solo se muestran a los participantes, una llamada y se eliminan cuando se finaliza. Muy bien. Se puede hacer el diagnóstico de la nana, también se puede hacer la técnica de... No logro leer la pregunta. El aparato de Boas generalmente es un aparato para poder obtener elementos formes mayúsculos, ¿no? O sea, parásitos adultos. Se utiliza para helmintos, sean nematelmintos, para platelmintos, para tener proglótides, gusanos enteros. Es decir, es una forma de lavar, de cernir sin destrozarlos, ¿no es cierto? Porque son bastante frágiles también, a través de este aparato de Boas que sirve como un cernidero o como un lavador de materia fecal, por así decirlo, cosa que por la presión del agua se va eliminando las heces se van eliminando, se van diluyendo y quedan detenidos en la malla métrica, quedan detenidos los elementos formes o los parásitos. Ahora, a ver, sí, se puede utilizar albendazol, mebendazol. Los tratamientos, ¿no es cierto?, antihelmínticos, generalmente hoy por hoy son únicos, ¿no? No son necesarios tratamientos de medicamentos específicos para una u otra tenia. El albendazol, inclusive la niclosamida, que es un tratamiento para las tenias, los estolos, pues puede servir también para estas tenias. Las tenias todas tienen el mismo tratamiento y se da por kilo peso en los pacientes, ¿no es cierto? En el caso de Hymenelepis nana siempre se recomienda hacer un retratamiento o hacer un segundo tratamiento después de unas semanas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, señores estudiantes? Veo que hay una participación, son como 100 estudiantes que están en el aula. Doctor, perdón, disculpe. Sí, Nicole, dime. Tanto para Hymenelepis nana e Hymenelepis diminuta podemos utilizar la técnica de Boas, ¿no? Correcto. Y no solamente para ellos, ¿no? Obviamente son pequeñitos y el aparato de Boas nos sirve para poder obtener elementos formes sin poder eliminarlos por el tamaño, pero podemos utilizar en cualquier helminto para recolectar cualquier helminto que estodes, y bueno, cuando más pequeños los parásitos, mejor utilizar el aparato de Boas. Vale, gracias, doctor. Y digamos, para el diagnóstico de Hymenelepis nana había dicho que igual es bueno enriquecerlo con técnicas de concentración o que enriquezcan el diagnóstico exactamente. Así sería para ambos, ¿verdad? Correcto. Lógico. Mira, lo que pasa es lo siguiente. Ya el hecho de que el parásito elimina gran cantidad de huevos, ¿no es cierto? Cada proglótide llega a eliminar hasta 180 huevitos. Entonces, son varios proglótides que van eliminando huevos. Entonces, el diagnóstico parasitológico es fácil.
¿no? El hacer un simple examen coproparasitológico en un paciente parasitado, vamos a poder encontrar los huevitos. Es posible. Ahora, queremos hacer mejor estudio, queremos diferenciar, no estamos seguros si es Immunolepis nana o Immunolepis diminuta, podemos hacer una técnica de enriquecimiento, podemos usar la técnica de Ricci, por ejemplo. Entonces, concentramos la muestra, vamos a tener mayor cantidad de elementos formes para poder estudiar las estructuras de esas. Inclusive se puede, no olviden que ya estos huevitos, por ser grandes, vean ustedes 40, 45 micras, ¿no es cierto? Ya usando el Lugol les da ciertas características a los elementos formes que tiene, los engrosamientos polares, los filamentos polares, las membranas, las cáscaras del huevito se tiñen perfectamente, entonces podemos diferenciarlos perfectamente con solamente utilizar Lugol y un examen coproparasitológico simple. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Sí, muchas gracias. Muy bien, Nicole, gracias. Ustedes van a tener, cuando estén en clínicas y estén llevando pediatría sobre todo, van a tener muchos casos de himenolepiosis en niños. Es frecuente. Enfermedades frecuente de niños menores de 5 años. En pediatría van a ver gran cantidad de esta parasitosis que, como ven ustedes, no es una parasitosis que lleva a la muerte, pero sí que produce problemas gastrointestinales y algunas veces severos por la gran parasitación que tiene la persona parasitada, ¿no es cierto? Cientos de parásitos en el intestino, entonces van a producir una gran irritación y, por lo tanto, las manifestaciones clínicas concomitantes. Muy bien. No sé si tienen alguna otra pregunta, duda. ¿Todo claro? Bueno, es un tema bastante bonito, bastante sencillo. Se comprende más cuando nosotros leemos las generalidades de los helmintos, cuando hemos visto la clasificación, qué es un cestode, qué es un segmento, qué es una proglótide. Y ahora ya sabemos, estas proglótides obviamente, al ser una tenia muy pequeñita, también las proglótides son pequeñas, ¿no es cierto? Van a medir algunos cuantos milímetros nada más. Si el verme entero llega a medir aproximadamente 20 milímetros, 22 milímetros, imagínense de qué tamañitos son sus proglótides. Por lo tanto, las características morfológicas van a diferir solamente en tamaño, pero en cuanto a morfología, se mantienen las estructuras que se ha leído en generalidades de helmintos. Un lindo parásito, la Immunolepis nana, para tomarlo en cuenta, porque es una parasitosis frecuente. Muy bien, muchachos, no sé si tienen alguna duda o alguna otra pregunta, estoy para resolverlos. ¿Nada más? Bueno, quiero agradecer siempre la participación, la colaboración de la doctora Pamela Durán, quien es la que siempre programa y organiza nuestras clases magistrales. Agradecerle siempre por el apoyo y a ustedes, señores estudiantes, por participar de las clases. Aunque hayamos leído, aunque hayamos entendido, siempre el participar de una charla hace recordar, hace ver algunos detallitos que se mencionan y eso nos sirve para nuestra vida diaria. No se olviden que ustedes, con lo que estamos aprendiendo en la actualidad, en la clínica van a chocar con enteroparasitosis y muchas de esos enteroparasitosis, los causantes son precisamente los parásitos que estamos mencionando en cada clase y en las prácticas de parasitología. Es una materia bastante fascinante, bonita, hay que hacer el seguimiento de cada parásito, entender bien el ciclo biológico. Creo que ustedes han entendido, no hay preguntas, no hay dudas, y bueno, a recordarse la morfología de uno o de otro parásito para tener claro la enfermedad que estamos manejando, ¿no es cierto? Muy bien, Guzmán, Giselle, ¿qué duda tienes? ¿Podrías hacerme llegar tu duda? Sí, doctor. Quería preguntarle, cuando el parásito se adhiere al epitelio intestinal, ¿esto se puede considerar una acción patógena como una acción exfoliatriz?
Claro, de todas maneras, los parásitos, todos los parásitos que se alimentan a lo largo de su estróbilo tienen acción exfoliatriz. ¿Por qué? Porque estos parásitos se alimentan precisamente de los nutrientes que se encuentran en el lumen intestinal, absorbiendo los alimentos que están a nivel de intestino delgado. No se olviden que ahí se absorben todos los nutrientes y por lo tanto a través de sus pilis o de sus microtriquias el parásito va adquiriendo sus nutrientes y por lo tanto este parásito tiene también una acción exfoliatriz. No es tan severa como la de una Taenia saginata o la de una Taenia solium, pero de todas maneras tiene acción exfoliatriz. ¿Cuál es la acción más importante? La traumática, por el efecto que tiene su rostelo, ¿no es cierto?, retráctil de pegarse a la mucosa, y ustedes han visto que tanto pegarse puede llegar a lesionar la mucosa intestinal, pero no lo hace en grado severo, ¿no? Y la otra, que es un proceso proinflamatorio, porque produce irritación a nivel de la mucosa intestinal. Así que es así, Giselle. Puede mencionar como factor, como acción patógena, ¿no es cierto?, la acción exfoliatriz. ¿Alguna otra pregunta? Giselle, ¿está bien? ¿Te respondí? ¿Estás conforme? Sí, doctor, gracias. Ah, muy bien, Giselle. ¿No hay más preguntas, chicos? Pues, cuando uno pregunta es porque quiere saber un poquito más, no es porque no ha entendido, sino aclarar los conceptos que hemos mencionado. Muy bien, chicos, creo que hemos cumplido. Ahí está. No. Para la acción traumática, ¿qué medicación se usa? Evidentemente, la acción traumática va a irritar el intestino. Entonces, ese intestino irritado va a empezar a tener mayor peristaltismo. Y el mayor peristaltismo se va a manifestar, se va a traducir, ¿no es cierto?, en dolor cólico. Entonces ahí, para ese dolor cólico que se está produciendo, no solamente por la acción traumática, sino por todas las acciones concomitantes, se van sumando, es una sumatoria de efectos, ¿no es cierto? Hay un cólico por presencia misma del verme en el intestino, es un cuerpo extraño. Entonces ahí tenemos, obviamente, antiespasmódicos. Cualquier antiespasmódico para tranquilizar la motilidad intestinal y evitar así el dolor que se está presentando por la irritación que se presenta a nivel de la mucosa intestinal. Entonces, indirectamente a esa acción traumática que estamos mencionando, vamos a dar un tratamiento para evitar la motilidad a través de un antiespasmódico, ¿no? Un analgésico antiespasmódico. ¿Alguna otra pregunta? El diagnóstico ideal, no se olviden, el examen coproparasitoscópico o coparasitológico. Es lo ideal. Cuando un paciente está con diarrea, está con náuseas, tiene deposiciones, bueno, no son diarreas severas, pero hay dolor abdominal y, bueno, un examen coproparasitológico y si está presente el parásito, el diagnóstico es ideal, un examen coproparasitológico, no se requiere de otras técnicas para poder hallar la etiología de esta parasitosis. Es súper sencillo. ¿De acuerdo? Solo examen coproparasitológico. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna otra duda, chicos? Doctor, Sí. una consulta. La acción en Immunolepis diminuta solo sería la proinflamatoria, como no tiene un rostelo y la larva viene de la pulga y las Pero ratas. no te olvides que también las ventosas sirven para pegarse a la mucosa. Las ventosas de alguna manera producen una acción mecánica traumática, ¿no es cierto? Porque se pegan, a través de esas ventositas se pegan, se fijan a la mucosa. Y al fijarse a la mucosa producen un proceso, aunque levemente traumática, pero es un proceso más inflamatorio. Es una suma de efectos, ¿no? No es una acción patógena única que va a producir la lesión, ¿no es cierto? No hay una lesión, en este caso habrá una lesión menos severa que la que produce, por ejemplo, un gusano adulto de Hymenalepis enana, porque no tienes rostelo, obviamente. Muy bien el detalle, niña Chuquimia. Gracias, doctor. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Creo que ha quedado claro, no hay muchas cosas que dilucidar. Es una parasitosis muy bonita, muy sencilla. Lo que sí es importante es recordar la morfología, creo que eso es lo más importante, y cómo es el ciclo biológico, cómo tan chiquitito se llega a reproducir dentro del intestino, cuál es su hábitat. Esos detalles son los que tenemos que manejar en estas parasitosis, ¿no es cierto? Muy bien, chicos, ¿algo más?
No es aconsejable utilizar corticoides para la acción proinflamatoria, ¿no? Si hay un proceso inflamatorio, podemos dar un antiinflamatorio, un AINE, por ejemplo. No se recomienda los corticoides. Los corticoides son antiinflamatorios por excelencia. Son los antiinflamatorios que mantienen la estructura del cuadro inflamatorio, por si acaso. O sea, va a ceder la inflamación, pero la estructura del cuadro inflamatorio de la lesión del tejido se mantiene. Entonces, este medicamento hay que utilizar para casos severos, ¿no? Qué sé yo, un proceso inflamatorio cerebral, por ejemplo, un corticoide. Pero una inflamación intestinal, podemos dar un AINE, un antiinflamatorio simple, ¿no es cierto? Y dando simplemente un antiespasmódico, vamos a sedar ese intestino y vamos a hacer que el mismo intestino, ¿no es cierto?, reaccione, elimine más líquido y de alguna manera trate del parásito. Pero no se quiere utilizar corticoides. Es mucho pedir para este tipo de parásito. No es necesario. ¿Está bien? Ya, corticoides, resérvense el uso de corticoides para cosas más severas, no para parasitosis tan sencillas. ¿Se puede utilizar? Sí se puede, no está prohibido, pero antiinflamatorios más suaves. A ver, la pregunta, ¿podrías repetirme, por favor? ¿El que estaba preguntando? No sé, había una pregunta por ahí. ¿No logré la pregunta? No hay. Dice purgantes, dar purgantes. Obviamente, antiguamente en los tratamientos, ¿no es cierto?, se daba el antihelmíntico y luego se daba un purgante para eliminar a los parásitos. Sí, es una buena técnica que algunos médicos lo utilizan. Después de dar el vermífugo, el parásito para eliminar se da purgante, pero no se olvide que el tratamiento antiparasitario, los antihelmínticos, lo que hacen es bloquear el sistema nervioso del parásito, bloquean su sistema metabólico y por lo tanto el parásito se desprende y va a ser eliminado con las heces fecales. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay preguntas? ¿Está claro? Muy bien, chicos. Entonces hemos completado la clase teórica. Nos vamos a estar viendo próximamente. Me voy a permitir pasar una clase, 2 clases o no sé cuántas más y espero que no aburrirlos en las clases. Muy agradecido por su participación y nos estaremos viendo en las prácticas de la semana. Un abrazo grande, que tengan un lindo fin de semana y no dejen de estudiar. El mejor momento es ahora para poder adquirir conocimientos del estudio, chicos. Felicitarlos por estar en la carrera de medicina y pónganle mucho empeño. Muchas gracias, nuevamente gracias a Pamelita y que tengan una linda tarde. Muchas gracias, señores estudiantes. Gracias.